Tan pronto como se logre el acuerdo, que esperemos que sea pronto, bien pronto, haremos una comparecencia como esta para explicar todos los detalles de lo que se pacte con Junts si alcanzamos ese acuerdo, que ya le digo, espero que lo hagamos y espero que lo hagamos pronto. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo parecía indicar que sí, que habría acuerdo esta misma mañana, pero al final Junts ha cerrado su reunión sin alcanzar un acuerdo, por el momento, eso sí, con el Partido Socialista para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había reunido en estas imágenes que ven este jueves por la mañana a la cúpula del partido en Bruselas para decidir si validaba o no el pacto para investir a Sánchez, un pacto en el que estaría incluida la ley de amnistía. No ha habido rueda de prensa posterior, desconocemos los motivos por el momento que han hecho posponer ese acuerdo. Donde sí ha habido acuerdo es aquí. La cúpula de Esquerra Republicana sí que ha dado ya luz verde al acuerdo con los socialistas. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha explicado los detalles del acuerdo en una rueda de prensa en la que ha afirmado que hoy es Cataluña quien gana. Por el lado socialista, el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaño, ha asegurado que la obligación del Partido Socialista tiene que ser garantizar la convivencia en el marco de la Constitución. Son unos acuerdos que tienen una característica común, y es que son mejoras. Mejoras en la convivencia de la sociedad catalana y, por tanto, del conjunto de la sociedad española, que pretenden pasar página, abrir una nueva etapa y que también ratifican una apuesta clara por el diálogo y los acuerdos como la única manera de resolver conflictos. Y también es una mejora de los servicios públicos para la vida diaria de la ciudadanía. Hay un acuerdo en materia de rodalíes y otro para la mejora de los recursos públicos de Cataluña. También incluye el acuerdo en la senda de mejorar la convivencia, de facilitarla, de hacer más habitable nuestro país. Incluye, como saben ustedes, la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía que devolverá a la política lo que nunca debió salir de la política. Y es una ley que todavía se está ultimando con otras fuerzas políticas y que, por tanto, en este aspecto me permitirán que hasta que no haya un acuerdo completo sobre la ley no pueda pronunciarme al respecto. Y Francisco Ocón, el que fuera secretario general del Partido Socialista en La Rioja, se ha mostrado abiertamente contrario a la ley de amnistía en unas ciertas condiciones. Se suma así a otros varones socialistas como Emiliano García Paje o el expresidente del Gobierno, Felipe González. No son los únicos que están viendo en las negociaciones de cara a esa investidura de Sánchez un alto coste para España. Por lo tanto, la Dirección Federal ha puesto en marcha una consulta y habrá compañeros que votarán que sí y habrá compañeros y compañeras que votarán que no. Porque nosotros militamos en un partido, no militamos en una secta. Estos giros, digamos, de carácter copernicano en asuntos de tal relevancia, pues yo creo que pueden ser vistos por una amplia parte de la ciudadanía y una amplia parte del electorado del Partido Socialista, desde luego, con cierto nivel de incredulidad. Yo, que soy absolutamente contrario a que en España haya un gobierno del PP con Vox, no comparto ese discurso que parece que se ha instalado en mi partido de que si fuéramos a nuevas elecciones eso sería una consecuencia inevitable. Yo creo que si el Partido Socialista hiciera un buen ejercicio de pedagogía, de que se ha hecho lo que se ha podido con el mapa electoral surgido de las últimas elecciones, pero que evidentemente teníamos líneas rojas que no se podían cruzar, yo creo que el Partido Socialista se hubiese podido presentar a unas próximas elecciones en mejores condiciones que en julio. Bueno, pues no es el único que ha mostrado públicamente su oposición. La Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, emitió anoche un duro comunicado en el que advertían de que se quiere dar un paso hacia el principio del fin de la democracia, volando por los aires al Estado de Derecho y rompiendo las reglas de la Constitución de 1978. Aquí les vamos a resumir algunos de esos argumentos que exponen en el comunicado que sacaban ayer por la noche. Aseguran que va a suponer un grave deterioro institucional, también que habrá ataques permanentes a la independencia judicial. Será
como hemos dicho, el principio del fin de nuestra democracia e insisten en que no es admisible dentro de lo que es la Constitución española. Bueno, pues la actualidad también ha estado centrada en el pacto PSOE-Esquerra Republicana, que por fin esta tarde hemos conocido que se ha cerrado. Los independentistas han dicho sí a un acuerdo sobre la amnistía y dejan así un paso a la investidura de Sánchez. Sánchez y Pere Aragonés han desbloqueado los últimos detalles de la futura ley de amnistía. Las dos formaciones parece que han colmado sus expectativas. La ley está a expensas de ser registrada en el Congreso de los Diputados para sus posteriores trámites. Y ambos líderes también podríamos decir que han delegado en sus respectivos equipos negociadores el cierre definitivo que se ha hecho esta misma mañana. Bueno, pues faltaría por lo tanto el visto bueno ahora de Junts, pero si finalmente llega, Pedro Sánchez podría contar con estos apoyos que vemos aquí y no tener ningún problema para aprobar la investidura en la primera sesión. Ahora mismo Sánchez tendría estos apoyos, los 31 diputados de Sumar, los 7 diputados de Esquerra Republicana, pendientes de confirmar estos 7 de Junts, 6 de Bildu y 5 de PNV. Estaría también pendiente saber qué va a pasar definitivamente con el BNG y damos por hecho que contará con los 121 diputados socialistas. En total serían 178 síes a la amnistía. La sombra de las elecciones se contrapone contra aquellos que aseguran que la investidura se llevará a cabo la próxima semana. Mientras tanto, aquí en La Rioja sabemos que el Gobierno tiene previsto aumentar un 30% su inversión en vivienda en 2024, además de dedicar también una partida a la implantación del futuro grado de Medicina. Son dos de los anuncios que ha realizado el presidente del Gobierno de La Rioja en lo referente al anteproyecto de ley de presupuesto que llevará al próximo Consejo de Gobierno para su aprobación. Contempla un incremento del 30% respecto al de 2023, destinados a aumentar el parque público de vivienda de La Rioja, porque sí vamos a implantar los estudios de medicina en La Rioja. Además, le anuncio es que ya en los presupuestos de 2024 hay una partida para impulsar la implantación de este grado. Y hablando de salud, Amnistía Internacional ha entregado en la Oficina de Atención al Ciudadano más de 450.000 firmas para solicitar que el 25% del presupuesto de sanidad de La Rioja en 2024 se destine a la atención primaria. Este año ha contado con una inversión de 105 millones de euros. Eso equivale al 18,5% del presupuesto y la falta de personal continúa siendo, dicen, uno de los principales escollos de los centros de salud. Que siga incrementando la inversión en atención primaria hasta alcanzar el 25% del gasto total sanitario en la Comunidad de La Rioja, que podamos mantener una reunión porque no está sola aquí Amnistía Internacional hoy, ¿no?, para entregar las firmas. El presupuesto se traduce en personal, infraestructura, equipamiento y formación, ¿no? Pero tampoco queremos olvidarnos de la otra pata, la comunitaria. Queremos hacer llegar propuestas, ¿no? Y para eso es importante que los consejos de salud funcionen y los consejos de salud no funcionan. Y volviendo al Parlamento, hoy ha sido una sesión plenaria en la que Carlos Ollero ha prometido su cargo como nuevo diputado de la Cámara riojana por el grupo de Podemos Izquierda Unida. Ollero sustituye a Raúl Pérez, que dejó su cargo 4 meses después de coger su acta de diputado. Una decisión que deja a Podemos sin representación en el Parlamento y es algo que no ocurría desde el año 1999. Bueno, pues de todo esto hablamos en unos instantes. A la vuelta estará con nosotros el exsecretario general del Partido Socialista en La Rioja. Su negativa a apoyar la amnistía en las condiciones para la investidura de Sánchez con los partidos independentistas no han pasado desapercibidas. Hablamos con él en unos instantes. Hasta ahora.
7 minutos que pasan ya de las 9 de la noche y le vamos a dar ya la bienvenida a Francisco Com, exsecretario general del Partido Socialista aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, usted creo que hoy está en boca de todos después de esa entrevista que ha dado en la radio esta mañana con Carlos Alsina. ¿Cómo ha sido el día? Pues ha sido un día agitado, sí, un día de los que hacía mucho tiempo que no tenía, la verdad es que sí. Imagino que habrá tenido muchísimas llamadas. Sí, he tenido unas cuantas llamadas, sí, unas cuantas llamadas y muchos mensajes, ¿no? ¿De reproche? No, de reproche la verdad es que supongo que la gente que quería reprocharme algo pues no me ha llamado, ¿no? He tenido llamadas de muchos compañeros del partido, unos compartiendo mi opinión y otros respetándola sin compartirla. Así. Bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que ha pasado en el día de hoy. Se esperaba que se cerrase el acuerdo con Esquerra Republicana y se ha cerrado. Y también se esperaba que se cerrase el acuerdo con Junts, cosa que no ha sucedido. Hemos visto a Puigdemont reunirse con la cúpula de Junts allí en Bruselas, pero no sabemos realmente qué es lo que ha pasado. ¿Usted cómo interpreta que no se haya cerrado el acuerdo? ¿Qué golpe de efecto cree que quería Junts? Pues no sé, interpretar a Puigdemont no es tarea sencilla, ¿no? Yo imagino, pero no, la verdad es que lógicamente solo son especulaciones, ¿no? Y supongo que quería separar el cierre de su acuerdo, ¿no? Él ya ha tenido un poco el éxito de la amnistía por una parte en los días anteriores y supongo que quería separarse un poco del acuerdo que hoy el Partido Socialista cerraba con Esquerra. Imagino que para tener un día, porque claro, Esquerra y Junts son competidores y van a competir mucho en las próximas elecciones catalanas. Así que imagino que el señor Puigdemont quería otro día, ¿no? Para separarse un poco del acuerdo con Esquerra hoy. Puede ser que sea así o no piensa que falta algo de cerrar en ese acuerdo. ¿Eso podría ser o piensa ya que está todo cerrado con Junts? Bueno, pues la verdad es que después de ver el acuerdo con Esquerra, exactamente no sé qué más puede quedar por cerrar, ¿no? Así que, por lo tanto, yo imagino que será más una cuestión de escenificación que de contenido de acuerdo. Imagino, pero repito, los caminos del señor Puigdemont a veces son inescrutables, o sea que mañana tendremos más noticias, imagino, al respecto. Bueno, vamos con esas exigencias de los diferentes partidos independentistas. La lista es larga. Tenemos la gestión de trenes de cercanías en Cataluña, que se ha otorgado este mismo día, el hablar las lenguas cooficiales en el Congreso, las inversiones económicas en diferentes comunidades autónomas, la figura del relator, que también se ha conseguido, el cierre de las instalaciones militares en Navarra, la ley de amnistía y el acuerdo que ha alcanzado hoy con Esquerra Republicana de la condonación también de la deuda, no solo los trenes de cercanías. ¿Qué le parece? Bueno, pues a mí me parece que por lo que nos puede afectar a todos, tal vez la condonación del 20% de la deuda con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica, puede ser lo más relevante del acuerdo con Esquerra Republicana. Habrá que leer un poco la letra pequeña, según he podido, por lo que me ha dado tiempo de leer hoy, porque ha sido esto de hace tan poco tiempo, lo que se condona exactamente es el aumento de la deuda que se produce entre los años 2007 y 2013. No se condonan ni refinanciaciones de deuda anterior ni refinanciaciones de deuda posterior. Eso puede suponer que no todas las comunidades obtengan un 20%, dependiendo de cómo haya sido la construcción de su deuda, ¿no? Dependiendo del periodo que haya sido en las que se ha incrementado más. Será algo que los gobiernos autonómicos irán desgranando poco a poco, irán viendo cuál es exactamente la parte que también se van a poder condonar el resto de las comunidades autónomas. Y supongo que será un asunto evidente, como todos en España, que generará polémica entre los diferentes gobiernos autonómicos, no me cabe la menor duda de que sucederá. Usted ha estado de acuerdo con los indultos, pero no con la amnistía y su partido tampoco lo ha estado, ¿no? Sí, yo he manifestado, ya cuando se produjeron los indultos, manifesté que estaba completamente de acuerdo con ellos. En ese momento mi partido tenía una posición muy clara en ser contrarios a la concesión de una amnistía, porque evidentemente los indultos y la amnistía no tienen nada que ver. Los indultos, evidentemente, en el año 2017 se cometieron una serie de delitos que fueron juzgadas, ya algunas personas fueron condenadas, cumplieron una parte de sus penas, solicitaron el indulto, mostraron un nivel de arrepentimiento y el gobierno se lo concedió, ¿no? Y ese yo creo que es un buen camino
y que en parte la mejor situación que ahora hay en Cataluña respecto al año 2017 se debe también a acciones como esta, aunque evidentemente no solo. No me cabe duda también que el hecho de saber y tener la conciencia de que la comisión de delitos, porque en Cataluña se saltaron la Constitución española, se saltaron el propio Estatut de Cataluña, o sea, las dos principales normas de convivencia, ¿no?, que tienen los catalanes. Y evidentemente el hecho de que gente terminara en prisión o haya mucha gente en procedimientos judiciales, yo creo que eso a mucha gente también le hizo reflexionar sobre la toma de vías unilaterales, ¿no? Todo ha conllevado a que la situación, no me cabe duda, hoy en Cataluña es buena. Yo creo que la política de apaciguamiento que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de estos años ha sido positiva y que la situación es mejor. Ahora bien, nosotros nos manifestamos en contra de la amnistía hasta las elecciones generales. Algunos dirigentes de mi partido manifestaron incluso, cosa que yo nunca he dicho, porque realmente yo no sé si la próxima ley de amnistía va a ser constitucional o no. Eso lo decidirá el Tribunal Constitucional. Si lo es en todo, si lo es en parte, el Tribunal Constitucional lo decidirá. Yo no sé si va a ser constitucional o no. Yo el concepto que tengo es el mismo concepto que tenía hace 4 meses. Yo creo que fundamentalmente no es una figura justa, ni que porque hace que desaparezcan unos delitos que fueron muy graves, ¿no? Y es unos delitos cometidos en democracia. Yo creo que es incomparable con las amnistías que se produjeron en el año 77, por ejemplo, ¿no?, en el que se estaba produciendo un cambio de régimen, ¿no?, la transición de una dictadura a una democracia, ¿no? Yo creo que en ese ámbito es incomparable comparar ambas amnistías. El propio Salvador Illa, persona a la que respeto, el primer secretario de los socialistas catalanes, y además aprecio y lo conozco hace mucho tiempo, no el día 23 de julio, el día que valoró las elecciones generales en Cataluña, el 24 de julio, dijo que no iba a haber ni autodeterminación ni amnistía, porque la amnistía era una figura que dividía a los catalanes. Son propias palabras de Salvador Illa, ¿no?, que algo conoce el asunto, ¿no? Ahora, dar este giro y explicar cómo lo que antes decíamos que dividía a los catalanes ahora los va a unir es una explicación compleja. Y lo que yo sí creo que con toda seguridad, y lo estamos viendo ya por la situación política que se está generando, la convivencia en España sí que estoy convencido que no va a mejorar. Y como creo que eso a medio plazo va a ser malo para mi partido, para el PSOE, pues por eso he manifestado mi postura contraria, no al acuerdo con Sumar, pero sí a un acuerdo que suponga la concesión de una amnistía para los implicados en el proceso. Bueno, pero en esa consulta a los afiliados del Partido Socialista, ¿se puede responder o se puede contestar así? ¿A una cosa sí y a otra no? No. Hay una pregunta en la que se habla del acuerdo, del acuerdo que va a ser los únicos partidos que van a estar coaligados en un gobierno, que son el Partido Socialista y Sumar, porque no va a haber más partidos en el gobierno, y se pregunta si se está de acuerdo o no con que se alcancen acuerdos con otros partidos políticos para alcanzar la mayoría necesaria para que la investidura tenga un resultado positivo, ¿no? Por eso yo quise dejar claro que mi negativa no era el acuerdo con Sumar. Mi negativa era lo que todos veíamos desde las últimas semanas, que era una posible concesión de amnistía a los implicados en el proceso. Por eso yo, entendiendo que la dirección de mi partido ha abierto un proceso de consulta para que los afiliados se expresen, ¿no?, los militantes del PSOE se expresen, pues yo me expresaré votando el sábado en mi agrupación y, por supuesto, pues también quería expresarme públicamente para explicar por qué iba a votar que no en este procedimiento. Y me parece una opción absolutamente respetable, igual de respetable que los compañeros y compañeras que voten que sí, ¿no? Por lo tanto, esa ha sido, se genera un cierto nivel de polémica, pero yo creo que los partidos no son sectas y que los militantes pues podemos expresar nuestra opinión con tranquilidad y respeto, que es lo que creo que he hecho yo. Pero entonces, ¿va a tener sentido esa consulta si estamos hablando que ya pensamos que ya está todo cerrado? ¿No? Sí, bueno. Llega un poco tarde esa consulta, a lo mejor debería haber sido antes. Bueno, no sé, pregunto. Por un lado puede ser un poco contradictorio el hecho de que se cierren acuerdos por una parte antes de que los militantes voten, y por otro lado también se puede decir que, que ahora mismo los militantes, los que voten a partir de hoy, porque la votación telemática se abrió el lunes, ya tienen muy claro lo que hay, ¿no?, digamos. Así que, por lo tanto, desde las dos formas, desde los dos puntos de vista, se puede ver, ¿no? Yo lo tenía claro, así lo expuse, y como otros muchos militantes tendrán muy claro su voto afirmativo, imagino que será muy mayoritario, además.
En una entrevista con O'Donnell Orza decía que la amnistía tiene que tener un coste en todas las partes, ¿no? Que Puigdemont no se puede ir de rositas. Sí, el tema es que todos sabemos en lo que ha cedido el Partido Socialista, ¿no? Ha cedido en una posición básica, que es ser contrario a la amnistía, a aceptarla, y es una aceptación no de principio, sino de carácter utilitario para conseguir el voto favorable, ¿no? de Junts y de Esquerra Republicana. Lo que no sabemos todavía es en qué han cedido Junts y Esquerra Republicana. Si se renuncia a la vía unilateral, porque no se les ha escuchado que hayan dicho no, cerramos la vía unilateral. Nadie les va a pedir que dejen de ser independentistas, lógicamente. Eso es una opción política perfectamente defendible. Ahora bien, la tienen que defender dentro de los cauces establecidos. Y, por ejemplo, en España no es posible un referéndum de autodeterminación con el sistema que tenemos, ¿no? Y la Constitución que tenemos. Es imposible. Hoy se seguía hablando de un referéndum de autodeterminación. En el futuro no. Y en España no es posible un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Todo este tipo de asuntos pueden aumentar, que es el miedo que tengo yo, y por eso es mi voto negativo, de que haya una parte importante del electorado socialista que no comprenda este giro, ¿no? Y que en las próximas elecciones, que no sabemos cuándo serán, pueden ser dentro de 4 años o pueden ser antes, porque el próximo gobierno va a tener que contar con todos los socios a la hora de aprobar cada una de las medidas que salgan adelante, y puede haber problemas económicos en los próximos años. Hay una coyuntura internacional realmente endiablada. No hay que olvidar que en enero del año que viene vuelven las reglas fiscales, ¿no? De la Unión Europea, con lo cual España va a tener que incrementar el proceso de reducción de deuda, España y todos los países, ¿no? Y eso va a suponer la adopción de medidas que yo no tengo claro que todos los socios vayan a apoyar, ¿no? Cuando llegue el momento. Así que, como puede que las elecciones sean dentro de 4 años o puede que sean antes, el recuerdo de lo que hemos hecho ahora es lo que yo siento un enorme temor de que pueda castigar al Partido Socialista, y lo que ahora se pone como, digamos, justificación o amnistía o gobierno del PP y Vox, yo lo que menos quiero es un gobierno del PP y Vox. Pero ahora, en estas elecciones de julio, no se produjo, no alcanzaron la mayoría. Y yo creo que el Partido Socialista estaba en condiciones de, si hubiese hecho, digamos, una importante labor pedagógica, de decir, se ha hecho todo lo posible con los partidos catalanes, pero hay líneas que no podemos cruzar. Y por lo tanto, en una nueva convocatoria electoral, yo creo que el Partido Socialista hubiese estado en una posición de más fuerza de lo que estaba en julio. Esa es mi visión. ¿Cuáles son las líneas rojas del Partido Socialista hace 4 meses y cuáles se han sobrepasado? Bueno, pues yo creo que la fundamental línea roja es la amnistía, evidentemente, ¿no? Luego, ya cuando se entra en el detalle de lo que has comentado con determinados partidos, de cesiones o contrapartidas de carácter económico, transferencias, ¿no?, que están sin transferir, que en algunas comunidades autónomas todavía quedan transferencias, ¿no?, sin transmitir desde que se aprobaron los estatutos de autonomía, y esas cuestiones tampoco las veo especialmente mal, ¿no? En una negociación son siempre los puntos que se negocian. Ahora bien, nosotros teníamos una línea muy clara que no es un elemento económico, es un elemento de principio trascendental. La amnistía elimina el delito, y se cometieron delitos muy graves en ese momento, ¿no? Y por eso yo creo que la línea roja que el Partido Socialista, bueno, pues ha difuminado y ha decidido evitar para alcanzar el gobierno en este momento, pues es la amnistía, y yo en eso, como no estoy de acuerdo, pues he querido manifestar mi opinión. ¿Y es leal las palabras de Pedro Sánchez decir en ese comité federal que una cosa es el programa electoral que llevó a las elecciones y otra cosa es el programa que lleva para la investidura? Bueno, un partido tiene un programa, pero evidentemente si tiene que pactar con más partidos que también llevan sus programas, pues a la hora de conformar un gobierno, si no tienes mayoría absoluta, pues todo el mundo se deja partes de su programa, ¿no? En la gatera, como se suele decir, ¿no? Eso es lógico. Ahora, sin ir más allá de la amnistía, que bastante es decir, sabemos lo que el PSOE ha traspasado de su programa electoral, ¿no?, de sus principios básicos, como la amnistía. Lo que todavía está por ver, y lo veremos, imagino, será que cesiones de relevancia han hecho fundamentalmente Junts y Esquerra. Con Junts todavía está por cerrar, veremos a ver, no sea que mañana tengamos sorpresa con Puigdemont, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué últimas noticias, porque a día de hoy Esquerra y Junts
pues podemos decir que han conseguido gran parte de lo que pretendían. No todo lo que pretendían, por ejemplo en financiación, no se ha llegado a su programa de máximo, se ha financiado un 20% de esa parte de la deuda del FLA, no han conseguido un régimen fiscal diferente al resto de las comunidades de régimen común, que era el programa de máximos, pero bueno, eso ya sabían que no lo iban a tener, o sea, era una petición imposible. Veremos a ver con el paso de los días cuáles son las verdaderas cesiones, si es que han cedido en algo, claro. Me gustaría preguntarle también, me he despistado también un poco con la mosca que tenemos aquí, que nos está, la mosca de la tele ha salido, pero sí que me gustaría saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cree usted que es justificable, por ejemplo, que los magistrados se pongan a criticar la ley de amnistía cuando todavía no se conoce, ni siquiera se ha aprobado, ni sabemos en qué términos? ¿Ha sido justificable hoy, por ejemplo, ese comunicado de anoche y lo que hemos escuchado? Yo sinceramente creo que no. Porque una cuestión es una crítica política previa a la presentación de un texto de una ley, ¿no? Como yo, que antes de que aparezca la ley, he manifestado un criterio contrario a un concepto global político que es la amnistía. Yo creo que el Consejo General de Poder Judicial, que bastante trabas tiene, porque como bien sabe está sin renovar desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El PP bloqueó la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que es absolutamente desproporcionado que salgan. O sea, ellos podrían salir, si es que lo estiman oportuno, una vez que esté presentado el texto de la ley. Ellos nunca pueden hacer una crítica política, tienen que hacer una crítica de un instrumento legal. Evidentemente, como en el Congreso la amnistía no lo va a presentar el Gobierno como proyecto de ley, sino que se va a presentar como proposición de ley, pues nadie tiene obligación de pedir informe del Consejo General de Poder Judicial, en este caso, ¿no? Y yo creo que algunos vocales han querido ponerse un poco la tirita antes de la herida, ¿no? A mí me parece una irresponsabilidad, pero es que me parece la situación de irresponsabilidad de los titulares del Consejo General del Poder Judicial, yo creo que es sangrante en un país democrático. Es lamentable que no se haya renovado hace muchos años ya el Consejo General del Poder Judicial. ¿Es partidario de unas nuevas elecciones, entonces? Yo es que creo que la dicotomía, como te decía antes, no era gobierno del PP o Vox o amnistía, porque el gobierno del PP o Vox, el señor Feijóo, se presentó una investidura y fracasó, porque no tiene la mayoría necesaria. La verdadera dicotomía era o amnistía o elecciones, y eso es así, porque desde luego sin la amnistía estoy convencido de que ni Junts ni Esquerra hubieran otorgado el voto favorable en la investidura, ¿no? Yo personalmente sí hubiese sido partidario de, antes de conceder la amnistía, que el Partido Socialista se hubiera armado, ¿no? Y hubiese construido un relato de lo que ha sucedido estos meses y hubiésemos ido a unas nuevas elecciones que yo sinceramente creo que las podríamos afrontar con más éxito que las de julio pasado. Son pocos los miembros del Partido Socialista que son tan claros como usted. Veíamos también el otro día a Felipe González decir también que por quién le han tomado, ¿no? Cuando le preguntaban si se hubiese hecho la fotografía con Junts. Los hay, ¿no? Como usted, imagino que... Sí. O como García Paje o... Sí, bueno, sí, García Paje evidentemente desde hace mucho tiempo ha mantenido esa posición. Yo entiendo también la posición, por ejemplo, de los secretarios generales de cada federación. No tienen opiniones de carácter personal, están representando a todos los militantes que les han elegido, y entiendo no solo la prudencia que pueden y deban exhibir, sino también que puede haber muchos secretarios generales que estén de acuerdo con el cambio de postura. O sea, porque es un cambio de postura que yo critico, pero también respeto a quien no lo hace, ¿no? Y que, bueno, pues ve que la mejor situación que se puede dar después de las pasadas elecciones es esta. Es una opinión, digamos, muy respetable. Yo no la comparto en absoluto, porque creo que esto el Partido Socialista lo va a pagar en las siguientes elecciones, ¿no? Y por eso he manifestado esta opinión. Pero evidentemente respeto en mi partido a quien tiene una opinión diferente de la mía, como no puede ser de otra manera, además. ¿Qué va a pasar aquí en La Rioja, en esa consulta? Pues yo creo que aquí en La Rioja y en toda España el voto favorable va a ser muy mayoritario, es lo que yo creo. Es lo que yo creo, porque lógicamente el sí es un sí muy articulado por la dirección, como no puede ser de otra manera, y no hay ningún tipo de articulación de un voto contrario, ¿no? En los últimos años hemos tenido dos experiencias de consultas sobre acuerdos de gobierno, ¿no? El de 2016 con Ciudadanos, en aquel famoso pacto del abrazo, ¿no? Entre Pedro
Pedro Sánchez y el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y se sometió a votación de los militantes y un 80% de los militantes en España más o menos votó a favor, un 20% que votó en contra, ¿no? Y en el 2019, en la repetición electoral que tuvimos entonces, creo que fue un voto favorable del 92% de los militantes, ¿no? En números redondos. Así que lo que yo estimo es que va a haber un voto favorable mayoritario. ¿Cuánto? Pues no lo sé, yo no tengo una bola de cristal, pero imagino que será un amplio respaldo a esta medida. Entiendo, sorpresas puede haber, pero yo creo que no. Pues lo dejamos aquí, Francisco, con un placer hablar con usted y escucharle hablar alto y claro, pues sin miedo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad, regresamos enseguida para seguir hablando, en este caso, en la tertulia. Hasta ahora. Y 34 minutos, seguimos en Punto de Encuentro y vamos a saludar ya a la mesa. Saludamos a Olivia García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ángel Íñiguez, ¿qué tal? Buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a analizar un poco aquí en la mesa lo que ha sucedido hoy en torno a esos pactos de investidura. Parecía que todo estaba ya cerrado, parecía indicar que sí que habría acuerdo esta mañana con Junts, pero al final ha cerrado la reunión Puigdemont sin alcanzar un acuerdo por el momento con el Partido Socialista para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. El expresidente había reunido este jueves por la mañana, y están viendo las imágenes, a la cúpula del partido en Bruselas para decidir si validaba el pacto para investir a Sánchez, un pacto en el que estaría incluida la ley de amnistía. No ha habido rueda de prensa, por lo tanto desconocemos los motivos que han hecho posponer este acuerdo. ¿Cuál creéis que ha sido, pues eso, lo preguntaba yo antes y decía, ¿cuál podría ser el golpe de efecto? Que no sé si te ha parecido que... Yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez en esta mesa y lo he recordado poco antes en la entrevista que habéis efectuado. Hay una competencia entre Esquerra y Junts por ver quién se lleva el gato al agua ante unas inminentes elecciones catalanas el próximo año. Y lógicamente yo creo que están a ver quién da el último golpe de tuerca a este gobierno, quién da la puntilla al gobierno de Sánchez, ¿no? con una concesión más. Y creo que Junts lo que va a hacer es jugar esa baza e intentar pues, llevarse el gato al agua, como quien dice, y sacar alguna concesión más, que veremos a ver cuál es. Sí, veremos cuál es el golpe de efecto, ¿no?, que ha querido hacer Junts, porque decían esta mañana que había caras alegres, contentas en esa reunión, o sea que no parece presagiar que no se ha cumplido nada de lo que han pedido. Yo sinceramente creo que hay más de, lo comentábamos antes, ¿no? Creo que hay más de teatro que otra cosa. Evidentemente yo imagino que la versión oficial es, pues bueno, pues esa amnistía incluye a todo y a todos, o no, y de hecho ese es el único punto en el que podía haber alguna fricción, ¿no? Hasta dónde engloba esa amnistía, que de todas formas creo que por mucho que se decida ahora será más adelante cuando haya que verlo, si es que va adelante, pero yo creo que es más una cuestión de bueno, pues de escenificar que estamos imponiendo cosas, que tal, cuando la realidad es que hasta donde yo he visto, he leído y me he enterado, el nacionalismo va a máximos, o sea, quiero decir, sus posturas son de máximos y tampoco creo que se las hayan rebajado mucho desde el otro lado, entonces tampoco veo yo que vaya a haber mayores problemas. Creo que es más una cuestión de tiempos y de ese teatrillo, y que mañana seguramente pues habrá esa rueda de prensa y se dará ese golpe de efecto, me imagino. De hecho, el acuerdo que ha salido publicado entre PSOE y RC ya contenía explícitamente la ley de amnistía como uno de los puntos clave, con lo cual es evidente que eso ya está pactado, que ya está negociado, y probablemente el principal escollo para la investidura se ha podido salvar. Lo comentaba ahora Olivia, también lo ha dicho antes el señor Ocon en la entrevista. Lo cierto que la gran inquietud que nos surge a todos es cómo ha transcurrido la negociación, no ya solo por la falta de transparencia, sino porque en cuanto a los resultados da la sensación que el que ha cedido absolutamente todo ha sido el PSOE. Pedían desde los partidos independentistas
Amnistía de los delitos de corrupción política, la tienen. Que exista un verificador o relator internacional, lo tienen. Más allá del reconocimiento de la identidad nacional, empezar a dar pasos para la convocatoria de un futuro de referéndum, lo tienen. Con lo cual, al final, ni siquiera se le ha pedido un gesto de renuncia a la vía unilateral, por muy increíble que pudiera resultar, y la percepción que a mí me queda es que hay un sometimiento absoluto de lo político a la necesidad del criterio de oportunidad. Es decir, la ley ya no sujeta al orden político, y es este el mensaje peligroso que me parece que se puede estar trasladando con la ley de amnistía. Escuchábamos, ¿no?, a Ocon diciendo eso, ¿no?, que hasta hace 4 meses su partido iba en contra de la amnistía, que ella incluso lo había dicho después de las elecciones. Se presentaron a las elecciones diciendo no a la amnistía. Yo creo que esa era una de las máximas que llevaba con respecto a Cataluña, y el programa del Partido Socialista en Cataluña era no a la amnistía, no a la vía unilateral, sí a una negociación. Creo que el Partido Socialista sí lo ha defendido, y en estos años es lo que ha estado tratando de hacer, ¿no? Un acercamiento hacia el independentismo, en esos indultos que hemos podido ver, pero lógicamente eran claros y meridianos en cuanto a las líneas rojas que quedan marcadas por la Constitución y por el Estado de Derecho, y creo que eso se está rompiendo ahora mismo. ¿Creéis que tiene sentido entonces esa consulta del Partido Socialista de esta semana de cara a pedir si sí o no a la amnistía? Porque al acuerdo de Sumar todos están de acuerdo que sí, al acuerdo de Sumar, pero bueno, en el otro lado, ¿no? Pero sin conocer los términos, porque que yo sepa, no se conocen los términos del acuerdo. Si tienes que someter algo a la militancia, lógicamente, ¿en qué términos o cuáles son los principios del acuerdo que el de los acuerdos con Sumar. Con Sumar. Bueno, algunos se han conocido. Bueno, ¿no? sí, algunos se han conocido, y luego aparte, quiero decir, no es lo mismo, entiendo, una negociación con un partido con quien no has tenido nada que ver, una negociación con un partido con el que llevas 4 años, ya no solo apoyándote, sino gobernando. Entonces, ¿cuál es el acuerdo de gobierno que someten a la militancia? Ninguno. Se han hecho anuncios por parte de Sumar. Es que yo creo que más allá de la pregunta que se haga, el trasfondo es amnistía sí, amnistía no en esta consulta. Entonces yo creo que es también una forma de, pues no sé, de protección, ¿no?, del Partido Socialista ante sus bases, de decir, bueno, pues o sea, evidentemente, insisto, si lo de antes me parecía un teatrillo político, este es otro, pero es que llevamos en este teatro desde las elecciones por parte de unos, de otros, escenificando. Entonces, yo la verdad que, bueno, como además creo que la postura es bastante compartida en cuanto a la amnistía y tal, pues por hacer un poco de abogado del diablo, ¿no?, y poner el otro punto de vista a lo mejor en esta mesa, además que, bueno, porque más allá de la opinión personal de cada uno, creo que, bueno, que se puede ver, si esto sale adelante, va a tener un coste político claro. También habrá que ver si es un paso que en cierto modo podría ser necesario hacia la convivencia en Cataluña. Yo sí creo que ha habido momentos, se habla mucho de España se rompe, yo sinceramente el momento en el que más clara he visto la ruptura de España fue cuando se sacaron a la calle aquellas urnas, cuando hubo esas cargas policiales por una postura además absolutamente cerrada e inactiva del Partido Popular, y eso nos llevó a una ruptura como no se había visto nunca antes en Cataluña. Creo que, por ejemplo, los indultos han dado resultados, se han visto electoralmente los resultados de esos indultos. ¿La amnistía hasta dónde va a ir? Pues hombre, yo quiero pensar que, como toda ley orgánica, se tiene que aprobar en las cámaras y veremos lo que luego implica en efecto, ¿no?, en la realidad. Estamos en una democracia, aunque en los últimos días desde diferentes partidos se intente hacer ver que esto no es una democracia sino una dictadura. Hemos visto incluso a líderes de partidos democráticos diciendo bueno, los eso. Magistrados también, el principio del fin de la democracia. También. Y bueno, yo creo que también forma parte un poco de todo eso, ¿no? Se está dando mucha voz a socialistas que están en contra de esa amnistía. Yo creo que, bueno, que hay una parte que puede no ser tan peligrosa como se está pintando, por poner esa otra postura en esta mesa, y que creo que por suerte, por desgracia, la vamos a ver, porque yo creo que sí que va a haber pacto y que va a haber amnistía y que lo vamos a ver en estos próximos meses. A mí realmente, creo que coincidimos todos además, y Olivia estaba ejerciendo un poco de abogado del diablo, pero lo cierto que sí me parece que es una ley netamente peligrosa para la democracia española, por 2 motivos fundamentales. No solo es que ella niegue
que los políticos independentistas que estuvieron incursos en el proceso no cometieron delitos y que además la reacción que tuvo el Estado por parte de jueces, de la policía, del resto de administraciones públicas no fue proporcionada. Es que encima a mí me parece que el significado es afirmar que el modelo que ellos sostienen, el modelo político que sostienen los independentistas, es mejor para el conjunto del país, que es mejor la insolidaridad en lugar de la solidaridad, que es mejor el nacionalismo excluyente en lugar de la igualdad de oportunidades, y a mí me parece que eso no lo debemos tolerar. Yo tampoco veo que esa ley implique todo eso, ¿eh? O sea, quiero decir, veo los riesgos de esa ley de amnistía y sinceramente, personalmente además no me gusta, pero no veo que implique todos esos riesgos en realidad. O sea, veo que estamos haciendo a veces lecturas un poco más allá de lo que... Bueno, pero es el significado que tiene de disolución de que las leyes quedan sometidas a la voluntad de los que ejercen el poder sin ningún tipo de límite. Estamos criticando que salgan los jueces previamente a decir que es una ley que va a romper el Estado de Derecho, pero es que yo creo que en cierta parte tiene razón. O sea, vamos a someter al Poder Judicial algo que no cabe en la Constitución. Vamos a someter a un órgano que está muy politizado, de alguna manera, que se tenga que pronunciar sobre algo que previamente no cabe en la Constitución. Yo creo que sí que es peligroso este juego que se va a iniciar en el Parlamento, ¿no? Y además, si es cierto este borrador que ya está circulando por las redes, que dicen que se ha filtrado desde el gabinete de Bolaños, algún enemigo tienen dentro. La ley de amnistía, el borrador. Este borrador que hay por ahí circulando. Si solo tuviesen alguno. Que tiene 19 páginas y 15 es la exposición de motivos en la que se dedican a intentar justificar lo injustificable y a retorcer de esa manera, yo lo he visto en diagonal, retorcer de esa manera el ordenamiento jurídico. Creo que es muy peligroso y creo sinceramente que los jueces tienen razón en avisar que les vamos a someter a dictaminar algo que en teoría no cabe. Bueno, cuando hablamos de los jueces, hablamos de los jueces que se han posicionado hasta ahora, que son los jueces conservadores, y es verdad que creo que hay otro melón de esa separación de poderes, de lo politizado que está el Poder Judicial, que es que yo, bueno, cada vez que ves ese contador, no sé cuántos días sin renovar, bueno, es que a mí se me ponen los pelos de punta. Entonces es que ya creo que lo que estamos haciendo de base es perder la credibilidad en instituciones que jamás deberían perderla, como puede ser el Consejo General del Poder Judicial. Y creo que estos posicionamientos tan politizados ante... que no digo que no lleven razón, porque además legalmente es que desconozco el alcance y tampoco me veo con los argumentos como para defender una u otra postura, porque no tengo los conocimientos suficientes. Pero ese posicionamiento férreo a priori y de una sección creo que tampoco ayuda nada. Tampoco ayuda nada a la estabilidad democrática de este país, precisamente. Ese posicionamiento de una parte únicamente del Consejo General del Poder Judicial, tal como está ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial. Que es un organismo que se ha usado siempre por un partido u otro para intentar tumbarlo. Absolutamente. Sí. Es que esto no viene de ahora. Sí. Pero al final volvemos a lo mismo, que es la reivindicación de los límites. Precisamente el imperio de la ley lo que hace es someter a límites la ejecución por parte del poder de esa manifiesta voluntad que tiene de hacernos que los demás cumplamos, pues, en fin, la voluntad que ellos quieran imponernos. Entonces, en el momento en que esos límites se rebasan, y para mí esta amnistía constituye rebasar ese límite porque supone generar una desigualdad entre todos los españoles, yo creo que se está introduciendo un factor muy peligroso de disolución de nuestro Estado democrático, como está concebido ahora mismo. Bueno, dicen que podría ser la investidura la próxima semana, entre el 7 y el 10 de noviembre. Vamos a ver qué síes tendría ahora mismo Pedro Sánchez. Cuenta con los partidos, ahí lo estamos viendo, con los 31 diputados de Sumar, con el sí, que ya también está cerrado, de Esquerra Republicana, que serían 7, Junts, que ha quedado en el aire, pensamos que hasta mañana, por ejemplo, de Bildu también está, yo creo que cerrado, el PNV, hay algunos que dicen que no lo tienen tan claro, que vaya a darle su apoyo, y luego también está en duda BNG y, por supuesto, que sí, los 121 diputados del Partido Socialista. Así serían 178 síes, en el caso que esto suceda, y sería en la primera sesión
¿no? Yo creo que el BNG estaba prácticamente cerrado en las últimas esta tarde me suena, horas. sí que Esta tarde creo la que factura del PNV, yo es que el PNV está muy callado. Bueno, el PNV. Y siempre ha dicho que esto va a ser un acuerdo a última hora. Entonces yo, cuando salió Aitor Esteban diciendo que el acuerdo se iba a cerrar a última hora, a mí me da mucho miedo. ¿Cuál es la factura que va a presentar el PNV? Porque el PNV también tiene unas elecciones en ciernes. Y se la juega con Bildu. ¿Cuál va a ser la factura que va a presentar el PNV para la investidura de Pedro Sánchez? Que todavía no la tengo clara. A mí no me da mucho miedo apretar ahí, ¿no? En el último momento dices. En el último momento. Yo es que sinceramente creo que el otro escenario para el PNV sí que es una factura que van a pagar muy cara. Quiero decir, si el PNV va a otras elecciones ahora mismo, o hace a España ir a otras elecciones, porque es el causante de que Pedro Sánchez no haga gobierno, creo que lo va a pagar muy caro, sobre todo porque no hay que olvidar el momento en el que está ahora mismo el PNV en el País Vasco. O sea, superado por Bildu y con unas elecciones el año que viene. Quiero decir, sí que es verdad que siempre hay que estar atentos a esa carta de última hora, porque además es muy del PNV y lo ha hecho con todos sus pactos de gobierno, pero es que creo que si alguien tiene que perder si no se forma gobierno es el PNV. Entonces, o sea, también quiero pensar que el Partido Socialista va a tener claro eso y bueno, o sea, a mí me parece que el Partido Socialista podría haber hecho más presión porque hay precisamente determinados partidos que lo tienen complicado. Y Junts también es otro de ellos. O sea, Junts está en una situación complicada y creo que el Partido Socialista no ha presionado lo suficiente. Y creo que al PNV, bueno, es que si le conceden ahora grandes cosas al PNV, para mí sería un error porque tienen una mala mano de cartas, o sea, y lo sabemos todos por la situación en la que están. Ángela, ¿algo que añadir a esto? No, pues de los partidos que estamos hablando no estuvieron el otro día en la jura de la Constitución de Leonor. Vamos a cambiar un poco de aire, vamos a ver cómo lo celebró en la última parte del día en ese Palacio Real y luego por la noche en el Pardo. Bueno, no vamos a ver ninguna exclusiva, vamos a ver cómo llegaban ahí al Pardo. Tras la jura de bandera y después de prometer fidelidad a la nación, me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. Leonor, junto a los reyes, compartía mesa con las más altas autoridades del gobierno. Justo al lado de doña Leticia, Pedro Sánchez, compartieron palabras y alguna que otra sonrisa. La heredera, durante el almuerzo, se mostró natural y correcta en todo momento. Sobre la mesa, como no podía ser de otro modo, vino de Rioja, en concreto de Alfaro, tempranillo de los hermanos Usarralde. Y del acto formal pasaron a la fiesta privada en el Palacio del Pardo. Los 18 de Leonor debían ser celebrados y allí estuvo su familia, los Borbón y los Ortiz. No faltó Juan Carlos, doña Sofía, las infantas Elena y Cristina y los hijos de estas, a excepción de Victoria Federica y Juan Urdangarín, ambos, al parecer, por cuestiones laborales. En cuanto al menú, poco se sabe, eso sí, con toda seguridad, hubo verdura y comida sana y ligera, nada de fritos, refrescos o dulces. Allá donde esté Leticia, la buena alimentación está asegurada. Bueno, ¿cómo lo visteis? ¿Cómo le visteis a Leonor, a la futura reina? ¿Qué os pareció esa ovación de casi 4 minutos en el Congreso de los Diputados? ¿Qué lectura a mí me da la sensación que, aunque me parece que España en general no es un país monárquico ni que apoya la monarquía, sí que ahora mismo han encontrado una figura, tanto en Felipe como en Leticia, como en Leonor en cuanto a heredera, que les genera confianza y serenidad en medio de una cierta descomposición institucional o una reconfiguración institucional que estamos viviendo. Lo que no deja de parecerme una paradoja, porque la realidad que puede ser una confianza frágil, porque al final las funciones de la monarquía están tan limitadas que es un mero agente diplomático. Quiero decir, si al final la fortaleza de nuestra democracia depende del valor de la monarquía, pues a mí me parece que tenemos verdaderamente un problema. Es que me parece actualmente ya muy difícil explicar o defender la monarquía, ¿no? Y bueno, solo hay que hablar con personas de otros países y a mí me cuesta mucho explicar el porqué de la monarquía, me cuesta mucho explicar el porqué Leonor es la única persona en este país que al cumplir los 18 hereda un cargo público, ¿no? Yo, si mi padre es profesor de universidad, hago los 18 y no me quedo con la plaza, o sea, me lo tengo que currar, pero bueno. Entonces,
Creo que cuesta mucho ya en la sociedad actual defender una monarquía. Creo efectivamente que han encontrado la figura para dar un poco de lustre, para rejuvenecer. Además tiene la imagen perfecta para ello, sí, y lo hace fenomenal. De eso desde luego creo que no hay ninguna duda. Pero creo que es evidente que la monarquía está en horas bajas. Era un momento histórico. En muchos otros países hubiese sido, bueno, y aquí yo leía los datos de audiencia este fin de semana que lo daban como algo, súper audiencia, y apenas 3 millones de personas retransmitido en 12 cadenas. O sea, hablamos del minuto exacto en el que juraba la lealtad al rey, tal. O sea, es verdad que era un día entre semana, que era por la mañana, pero toda la parafernalia que se le ha querido poner y todo el lavado de cara que creo que se ha querido hacer, la realidad es que, bueno, que es lo que es, y que a mí me parece pues que se puede llenar Madrid de banderolas y dar pastelitos de colores de la bandera de España y tal, pero que lo tienen muy complicado. Y de hecho, bueno... Pero ¿y qué significado tuvo entonces esos 4 minutos de aplausos? Bueno, pues porque su significado tendrá, ¿no? Quienes estaban allí eran los diputados, los senadores y quien ha jurado esa lealtad. A los que pagamos todos para que representen a parte de los españoles que no estuvieron ese día en su trabajo, creo yo. Pero bueno, sí, también. Hablas de... La verdad es que hereda un cargo. Yo creo que la preparación, la responsabilidad, el representar institucionalmente a tu país supone mucho. Y es un trabajo muchas veces muy mal pagado. Yo creo que... que yo pienso en mis 18 y fueron 1000 veces mejores que los de esta Deja de un lado tu vida para representar a España y para tener un papel institucional que creo que exige una responsabilidad del máximo nivel. Lo que hay que exigir luego es que el comportamiento y que las actitudes sean acordes a esa responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que exigir. Y yo no le culpo a ella de lo que hereda, que sea mejor, bastante la ha tocado. Que sea mejor o peor que una república, pues oye, muchas veces de otros países tienen presidentes de república que serán buenos, peores o regulares, con lo cual lo que hay que exigir es que en este caso la futura reina nos represente y haga el papel que todos esperamos de ella, ni más ni menos. Bueno, a mí me gustaría exigir también poder elegir una república, a mí. Y que no estuviesen los eméritos, después de que estuvieron también expresidentes de gobierno. Bueno, ¿Qué os parece esa ausencia? A ver. Yo creo que es fácil, ¿no? Es querer separar la imagen y pues eso, la poca ejemplaridad del antiguo monarca con una nueva época, con una nueva figura que quiere representar el rey Felipe VI y ese cambio que quiere ejercer la monarquía, que yo creo que va en el buen camino. Pero al final también genera cierta problemática que comentaban muchos expertos en monarquías y en derecho monárquico, etcétera, etcétera, que se genera una sensación también de cierta monarquía republicana, en el sentido de que si no acude el que es el depositario de la tradición dinástica por la que se restaura con la democracia a la jura de su nieta, da la sensación de que efectivamente la nieta simplemente está cumpliendo un papel institucional que quizá no tenga incluso nada que ver con la monarquía parlamentaria, que por otro lado es lo que transmitió Armengol, la presidenta del Congreso, cuando no hizo ni siquiera una sola referencia a ello. Por lo tanto, por un lado sí, efectivamente, la monarquía, como cualquier institución pública, tiene que ser absolutamente ejemplar, pero quizás están rebajando tanto determinados símbolos que están asociados a la monarquía que puede perder todo el sentido, que quizás sea lo que para mí está sucediendo ahora mismo. Pero es que se lo han puesto muy difícil, Se lo han puesto muy complicado. Decir que desde luego es una coyuntura muy complicada. Que ya no somos los que defendemos el derecho a elegir una república, que es que, o sea, dentro de casa, quiero decir, han ido a la fiesta por la noche casi de tapadillo en coche, el abuelo, el tío que ha estado en la cárcel, el otro tío que nos... O sea... Que lo que hay ahí dentro... que el principal enemigo, yo lo digo siempre, en los partidos, el principal enemigo de cada partido está dentro, el principal enemigo de la monarquía, en este caso, está dentro de la familia real. Totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vamos, quedan 4 minutos ya para las 10 de la noche. Muchísimas gracias a los tres, como siempre, y nos vemos en otra. Y les dejamos ya con Qué vida. Buenas noches, descansen, adiós, nos vemos el lunes.